Ahora a ustedes les presento a otro lujo que nos damos aquí, que es Lucía Bellocchio. Ella es especialista en ciudades inteligentes, en Smart Cities, un tema del que habla el mundo y te traemos también localmente. Lucía, bienvenida. El sector automotor exportó 28.330 unidades en julio, un aumento del 35,7% respecto de junio y una baja del 1,2% en comparación con julio de 2023. En los primeros 7 meses se exportaron 155.169 vehículos, una baja de 14,1% en comparación con el mismo lapso de 2023. Lucía Bellocchio es fundadora y directora de Trend Smart Cities, consultora especializada y autora del libro Ciudades del Futuro, Inteligentes, Sostenibles y Humanas. Lucía es abogada por la Universidad de Buenos Aires con un MBA en Business and Big Data. También se desempeña como directora de la Diplomatura en Smart Cities de la Universidad Austral y asesora del Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Buenos Aires. Hablar de movilidad es hablar de una industria que está en transformación. Y esa transformación de la movilidad hoy está impulsada por ese movimiento normal que sucede en las ciudades, por la preocupación ambiental y por ver cómo las ciudades se tornan lugares más eficientes y más sostenibles, por los grandes avances tecnológicos y la posibilidad de tener un montón de datos que nos permiten las tecnologías en relación a qué es lo que está pasando hoy en las ciudades y muchas veces datos inclusive en tiempo real. Y estas innovaciones que surgen nos permiten también personalizar mucho más las soluciones que surgen en relación a la movilidad urbana. Les quiero contar entonces ahora 5 tendencias que están moldeando esa nueva movilidad en las ciudades. La primera de ellas tiene que ver con la movilidad como servicio. Un modelo donde en plataformas podemos encontrar todo lo que necesitamos para planificar nuestros viajes, como para poder, por ejemplo, pagarlos y tener todo en una misma plataforma. Por eso se dice que esta movilidad, Mobility as a Service, concentra todo en plataformas que son all-in-one y que tienen todo de una forma integrada e interoperable. Es decir, donde los usuarios podemos desde alquilar una bicicleta, combinarlo luego con el ticket que necesitamos para movernos en el tren en las ciudades y hasta combinar el tipo de movilidad y elegir ese tipo de movilidad que queremos para la última milla. Esta integración de datos se posibilita también gracias al uso de inteligencia artificial. Y este tipo de plataformas hoy empieza a ser muy bien vista por los planificadores urbanos, es decir, poder usar estas plataformas de Mobility as a Service hace que las ciudades puedan tener muchos más datos de lo que sucede en la movilidad y usarlos para tomar mejores decisiones. Otra gran tendencia, sin duda, es la electrificación de la movilidad. Si bien en Argentina es una tendencia que viene a pasos un poco más lentos comparando otros mercados, como puede ser Europa, como puede ser Asia, y cuando vemos los números, vemos que, por ejemplo, en Argentina en el año 2023 hay un aumento de la adopción de este tipo de movilidad en comparación a lo que podría haber sido años anteriores. Aún es un mercado que necesita ciertos impulsos. Cuando vemos qué está pasando en la industria de la electrificación de la movilidad, vemos que hay muchas políticas públicas, varias normativas y regulaciones que impulsan este tipo de movilidad con incentivos fiscales, con ayudas en relación a cuestiones tributarias. Y también vemos cómo la
infraestructura de las ciudades empieza a repensarse, cómo hay más cargadores en las calles, en los shoppings, en los aeropuertos. Y esto, digamos, hace que las ciudades tengan que pensar en ese futuro de la movilidad, en estas tendencias que se vienen, donde sin dudas la electrificación es una, y no solo pensando en automóviles privados, sino también en motos, en scooters, en las flotas de los buses de transporte público. Cuando vemos, por ejemplo, algunas ciudades de la región, como Santiago, en Chile, o Bogotá, son en nuestra región las flotas de buses eléctricos más grandes después de las de Asia. Otra tendencia es la movilidad autónoma, que aunque parece un poco más lejana, se ven avances en lo que tiene que ver con los niveles de autonomía. Vemos cada vez más proyectos, más pruebas y flotas pilotos, y también infraestructura para eso, diferentes sandbox normativos que posibilitan testear mucho más esta movilidad sin conductores. Otra gran tendencia en las ciudades, en lo que respecta a la movilidad, tiene que ver con la movilidad en dos ruedas o la micromovilidad. Vemos cómo las ciudades comienzan en sus planes de acción climática a fomentar y a ampliar las redes de ciclovías para que como ciudadanos veamos el movernos en bicicleta como una forma de movilidad y no solo como entretenimiento u ocio. Vemos en los planes de acción climática, en los planes de movilidad sostenible, cómo este medio de transporte está incluido y cómo se está fomentando este tipo de movilidad, pensando en esos objetivos que tienen que tener las ciudades para tener una movilidad más sostenible. Vemos mayor conectividad, más calles, ampliación de las bicisendas, de las ciclovías, cómo se integra con el transporte público. Y un dato interesante es que varias industrias comienzan a ver nuevos modelos de negocio. Vemos cómo diferentes inversores comienzan a ver la movilidad urbana con buenos ojos, como por ejemplo la industria de la banca comienza a tener sus propias áreas de movilidad urbana. Y acompañado con todos los esfuerzos que vienen haciendo las ciudades, principalmente después de la pandemia, para recuperar espacio público para las personas, aparece muy definidamente esta quinta tendencia que tiene que ver con pensar una movilidad verdaderamente para las personas. Vemos cómo las ciudades están cada vez más promocionando y promoviendo una movilidad más activa, por ejemplo, expandiendo las zonas para peatones, estableciendo esta tendencia que tiene que ver con slow streets, es decir, hacer que las calles de las ciudades se sientan más seguras para peatones, para ciclistas. Esto lo hacen, por ejemplo, reduciendo la velocidad de algunos cascos urbanos, estableciendo zonas de bajas emisiones. Y esto claramente también se corresponde con la revitalización urbana, con un nuevo urbanismo, un urbanismo más próximo, más cercano que se está promoviendo. Entonces así vemos cómo la movilidad de las ciudades está sumamente conectada con lo que pasa en la ciudad, con esta transformación que están viviendo las ciudades, con cómo las ciudades se regeneran, y esto nos permite ver cómo la movilidad tiene que seguir a las personas, cómo la ciudad tiene que adaptarse a estos nuevos hábitos, a estas nuevas costumbres que tienen las personas. Y la movilidad también hoy debe y se está pensando en esta doble escala, ¿no? Cómo realmente poner en el centro a la persona, cómo hacer prevalecer esta escala humana en ecosistemas que interactúan a la misma vez, como lo es el ecosistema físico y el ecosistema digital. Como por ejemplo hoy se puede testear un auto antes de comprarlo a través de realidad virtual y de diferentes herramientas tecnológicas, cómo se prevé esa experiencia que tiene la persona
en la ciudad física, en lo que sucede en la movilidad físicamente, pero como también en esa experiencia previa con las plataformas que interactúa y todo lo que sucede en ese plano digital. Sin dudas, la movilidad tiene varios desafíos: cómo ser más inclusiva, cómo ser más accesible, cómo ser más innovadora, cómo ser más conectada, cómo reducir la huella de carbono y ser más eficiente y más sostenible, pero bajo un enfoque Smart City, es decir, poniendo al usuario, a la persona en el centro, teniendo en cuenta esas soluciones de movilidad que estén en sintonía y en armonía con la naturaleza y con el ambiente, y usando, por supuesto, todas las herramientas que tenemos tecnológicas y todos los datos que hoy están disponibles sobre lo que sucede en esa dinámica de la ciudad. La movilidad está cambiando y estas fueron las 5 tendencias que están delineando esa nueva movilidad en nuestras ciudades. Gracias. En el caso particular de la producción, aún con algunas paradas de planta, se experimentó un aumento de la cadencia diaria respecto del mes de junio. Acompañado por el inicio de la producción de un nuevo modelo, durante el mes de julio se registró un incremento del 14,3% y se superaron las 2.400 unidades diarias de producción.